Amén, hermanos, vamos a cantar y vamos a alabar a nuestro Dios con mucho gozo y vamos a reconocer que Él es grande, Él es fuerte y Él es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Decimos, tú eres Rey y eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, y engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Decimos todos, tú eres Rey y eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, y engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey y eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, y engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Todas las voces decimos, tú eres Rey y eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, y engrandecido eres Dios, te levantas. Una vez más decimos todos, tú eres Rey y eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, y engrandecido eres Dios, te levantas. Decimos, tú eres Rey y eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, y engrandecido eres Dios. Tú eres Rey y eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, y engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Amén. Vamos a seguir cantando. Queremos seguir adorando a nuestro Dios, amén. Queremos seguir adorando a nuestro Dios, amén. 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 Y vamos a decir que Él es el Cordero y el León.
alma alabará, nadie podrá detener. Todos decimos, y Él es el león, león de Judá, rugiendo con fuerza, pelea mi batalla, todos se postrarán ante Él. Mi Dios es cordero, cordero inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado, todos se postrarán ante el cordero y el león, toda rodilla Él se dobla. Las puertas abran ya, el Rey de Reyes entrará. Él viene a salvar a los cautivos, libertad. Nadie podrá detenerle. Y Él es el león, león de Judá, rugiendo con fuerza, pelea mi batalla, toda rodilla Él se. Sí, mi Dios es cordero, cordero inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado, todos se postrarán ante el cordero y el león, toda rodilla Él se doblará. Nadie podrá detenerle, nadie podrá detenerle, nadie podrá detenerle, nadie podrá. Sabemos de que nada detiene a nuestro Dios, decimos, y nadie podrá detenerle, nadie podrá detenerle, nadie podrá detenerle, nadie le detendrá. Y a una voz decimos, y Él es el león, león de Judá, rugiendo con fuerza, pelea mi batalla, toda rodilla Él. Oh mi Dios es cordero, cordero inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado, todos se postrarán ante el cordero y el león, toda rodilla Él se doblará. Solo ante Él. Amén, hermanos. Sigamos cantando con ese mismo gozo y reconociendo de la fidelidad de nuestro Dios, diciendo que Él es fiel. Decimos todos, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos. Oh, dile. aleluya, aleluya, y te Adoramos hoy y eres Señor. Te adoramos y aleluya. aleluya, aleluya, Y te adoramos hoy. Eres Señor. Tú eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tú eres fiel, siempre fiel, y eres fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. tú eres Decimos, tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, tú eres fiel, y eres fiel, siempre siempre fiel, siempre fiel. Oh, te adoramos. Que se escuche tu voz, dile. aleluya, aleluya, Oh, te te adoramos hoy, eres Señor. te adoramos hoy. Aleluya. Aleluya, aleluya, y te Adoramos hoy, eres Señor. Eres Señor. Y eres Señor. Eres fiel. Amén. Dale fuertes aplausos a nuestro Dios. Amén, hermanos, pueden tomar sus asientos y vamos a dar parte a la siguiente conferencia con el tema La novia del Cordero, que tiene a cargo nuestro pastor Daniel Alfaro. Amén. Hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. Estamos gozosos de estar participando y el Señor está hablando en nuestras vidas. Amén. Hemos recibido palabra de Dios desde el día de ayer y seguimos siendo realmente bendecidos grandemente. Vamos a ese tema ya penúltimo, estamos casi por terminar nuestras conferencias, pero no podemos dejar de hablar de un tema importante. Y vamos al libro de Revelación o al libro de Apocalipsis. Espero no tomar mucho tiempo. Pero recordemos que el libro de Apocalipsis para nosotros los cristianos es un libro de esperanza y de gozo. Amén. Si alguien tiene miedo a abrir ese libro, debe cambiar su perspectiva. Sí, es cierto, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, es lo que el Señor Jesús nos muestra con respecto a lo que Él está haciendo en el mundo. Y este libro comienza con una presentación de Jesús. Precisamente Juan nos describe a Jesús mostrándonos en su gloria y poder. Y conforme avanza este libro, comienza hablándonos acerca de las cosas que han sido vistas. Y luego nos habla de las cosas que son. La carta a las 7 iglesias del Asia. Y luego Juan es trasladado al cielo, al trono de Dios, y observa cómo es que toda la creación adora alrededor de aquel que está sentado en el trono. Pero vemos también un
momento crítico en la historia de la humanidad en la que se busca a alguien que sea digno de tomar el rollo y abrir, romper los sellos, y no se encuentra a nadie. Y Juan, desalentado, llora. Sin embargo, uno de los 24 ancianos le dice: no llores, mira, aquí viene el Cordero de Dios. He aquí el león de la tribu de Judá ha vencido y es digno de tomar toda autoridad y todo dominio. Luego vemos acerca de las cosas que han de ser después de estas, y vemos cómo es que el mundo, todo lo que se opone a Dios, mueve toda su maquinaria con el propósito de evitar o de resistirse al señorío de Cristo. Y aparecen los jinetes del Apocalipsis, y vemos que es Cristo quien va abriendo esos sellos y van ejecutándose juicios de Dios sobre esta tierra, sobre esta humanidad. Y se describe una serie de eventos, juicios, plagas, catástrofes. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y todo aquel que obró en contra de la voluntad de Dios, le es retribuida en la justicia divina. Y aún nos habla del sufrimiento de los mártires. Aún nos habla, hermanos, acerca del dolor que muchas veces tenemos que enfrentar. Y se nos dice: esperen un momento hasta que se complete el número de sus consiervos, y entonces el Señor cumplirá su promesa. Vemos guerra en los cielos. Vemos cómo Satanás se enfrenta al mismísimo Dios. Pero vemos también cómo Satanás es vencido y es expulsado del cielo, donde era el acusador de los hermanos, y sin embargo ahora ya no más. Y después de todas esas cosas llegamos al capítulo 21. Me estoy saltando algunas cosas por cuestión de tiempo, pero yo quiero que vayamos a esto. Ya en el cumplimiento de todas aquellas cosas que el Señor nos está anticipando, de las cuales va a resultar vencedor. Y entonces le dice a Juan: mira, tomamos en el capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entramos en un momento cumbre de la historia de la humanidad. No quiero entrar a discutir en qué momento ocurre esto. Según nuestra, según la interpretación, ¿no? Recordamos que somos premilenialistas y mileniales. Pero vamos dándole una mirada un poco distinta. Vamos a enfocarnos hoy en aquello que Dios tiene preparado y aquello que Dios ha venido edificando. Y nos muestra aquí: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se nos muestra el propósito de Dios llegando a nuestra meta, llegando al momento en el que podríamos decir: he acabado la batalla, he guardado la fe, Señor, aquí estamos. Y entonces uno de los ángeles que tenían las 7 copas llenas de las plagas postreras habla con Juan y le dice: ven acá, yo te mostraré a la desposada, a la esposa del Cordero. Y Juan fue llevado en el espíritu a un monte grande y alto, y se le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, descendía de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y vemos una descripción de esta ciudad.
Ven y te mostraré la novia del Cordero. Vamos ahí con la diapo. Y cuando hablamos de la novia del Cordero, lo primero que viene a la mente es la imagen de una novia, ¿verdad? Y bueno, ese es el término y esa es la idea de lo que es una novia y no estamos lejos de ello. La pregunta es, ¿cómo vemos nosotros a la iglesia del Señor, a esa iglesia que Dios está edificando? Y muchas veces lo vemos como la imagen que se muestra ahí, la siguiente. Y en cierto modo nos vemos como aquella historia de Isaac y Rebeca. A la puesta del sol, al atardecer, dos jóvenes corriendo uno, ¿no?, hacia el otro, con toda la emoción. Y eso es más o menos una tipología de cómo nosotros como iglesia nos acercamos ante nuestro amado. Y por esa razón el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Es también el deseo del Señor Jesucristo que el Padre le dé la orden y diga: hecho está, tiempo de venir por su pueblo. Del día y la hora no sabemos. Lo que sí estamos de acuerdo es que Cristo viene por su iglesia. Viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Y esa es de alguna manera la expectativa que nosotros podemos ver. Pero también se nos habla de la Nueva Jerusalén, y a veces pensamos que es solamente nuestra morada eterna, ¿no? Si nos imaginamos, me voy a cambiar de casa, me voy a un depa a todo lujo. Y alguno por ahí podría decir, así como Dubái, calles de oro, ¿no?, mar de cristal. Y eso es lo que Juan vio, eso es lo que describe, pero vamos a ver que no es un lugar netamente, es algo que está siendo edificado no por mano de hombre, sino Dios mismo edificando este lugar. Así que veamos cómo es que Dios realmente ve a su iglesia. Y Dios ve a su iglesia como una ciudad. Una ciudad con el fundamento más precioso que podamos encontrar. Cuando construimos una casa, un edificio, de fundamento le ponemos piedra, hormigón, fierro. Y uno mira y dice, bueno, ahí está gris, una base, un cimiento, y encima está escondido, está enterrado. Pero Dios nos muestra que el fundamento de la iglesia es precioso. Y hemos visto a través de estas conferencias que hay, como dije ayer, ya me quedó muy marcada esta palabra, precioso. Si Cristo es precioso, el fundamento, ¿cuánto más será todo el resto de los fundamentos? Si es Cristo quien está como fundamento, hermanos, el fundamento de esta ciudad, la novia de Cristo, la iglesia, es precioso. Un valor incomparable. ¿Quién pondría piedras preciosas, rubí, coral, jaspe, topacio, normalmente diamante? Es muy probable que algunos términos que no se encuentran en la geología moderna posiblemente hable de diamantes, que es uno de los materiales más duros, más resistentes, pero también más valiosos. Y no nos sorprendería, hermanos, ¿quién pondría en un edificio materiales tan valiosos? Alguien que construya su propia casa, quizá. Pero ¿quién edificaría una ciudad completa sobre materiales preciosos? Solamente nuestro Dios. Entonces, hermanos, ante los ojos de Dios, su iglesia es preciosa. Es hermosa, pero también es costosa. Acaba de decir la pastora Rosa, le hemos costado cada uno de nosotros la sangre del amado Hijo unigénito del Padre. En otras palabras, Dios pagó el precio más alto por nosotros. Esta ciudad es una ciudad amurallada. Y es curioso. Nuestras ciudades hoy son calles y calles que terminan y por cualquier sitio alguien podría ingresar a la ciudad. Pero las ciudades antiguas estaban siempre amuralladas.
como una forma de defensa, como una forma de darle un cuidado y un valor especial. Sin embargo, la palabra de Dios nos define que la Nueva Jerusalén, la iglesia de Cristo, es una ciudad amurallada. Quiere decir que está protegida, está defendida. Sin embargo, sus puertas están abiertas de día y de noche. Cristo dijo: yo soy la puerta, todo aquel que entra por mí, este será salvo. Así que todo aquel que ingresa por la puerta, por Cristo, por medio de la fe, es salvo, es santo, es justo. Y el propósito de la ciudad amurallada es que nadie más que los santos pueden estar ahí. Solo los justos tienen acceso a la ciudad de Dios. Pero los incrédulos, los fornicarios, los cobardes, los adúlteros, los borrachos, no entrarán, estarán fuera. Vemos también que se describe en ese capítulo 21 a la ciudad, con un río en su interior, y en las riberas de ese río árboles, pero no cualquier tipo de árboles, un árbol especial. Ese árbol que solamente se tenía acceso en el huerto del Edén, pero se volverá a tener acceso al árbol de la vida. Hermanos, Dios ve a su iglesia como una ciudad amurallada. ¿Y qué significa que seamos una ciudad? Una ciudad es el lugar donde las personas habitan en comunidad. Y la iglesia del Señor no es solamente las personas individuales, somos un cuerpo, somos un pueblo. Todos los que estamos reunidos en el nombre de Jesús, estamos considerados, Dios nos ve como una comunidad. Somos una comunidad de fieles, una comunidad de santos, una comunidad donde nadie puede decir: yo voy solito, yo soy llanero solitario. Nadie puede decir eso. Estamos entrelazados porque hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Hemos sido unidos en un solo cuerpo. Por eso es que el Señor Jesús dijo: separados de mí nada pueden hacer. Nos secamos, nos desconectamos, morimos si es que estamos lejos o desconectados del Señor. Esa es la idea de comunidad. Pero no una comunidad cualquiera, una comunidad que está dentro de los muros, es una comunidad que interactúa entre ellos. Y como hijos de Dios, como piedras vivas, como edificio espiritual, tenemos que velar los unos por los otros. Muchas veces nosotros decimos: mi relación personal con Dios. Pero ¿sabe cómo lo ve Dios? La relación de Dios, su relación con su pueblo. Porque Dios nos ve como una unidad. Somos muchos, somos diversos, pero somos una unidad en Cristo. Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos cada una de las células que componen ese cuerpo. Ante Dios somos uno. La idea de ser una ciudad amurallada también implica que la iglesia del Señor es un lugar de protección. El que habita bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente, estamos protegidos. Pero la iglesia es un lugar de protección donde nuestra familia está protegida de los embates del mundo. Hemos visto que tenemos la promesa de que ni siquiera las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Podemos entonces decir que si estamos unidos en el cuerpo de Cristo, nuestra familia está segura por el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Por ese nuevo pacto en la sangre de Jesús, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia entonces es un lugar de protección. Un lugar donde, hermanos, las mentes nuestras y las de nuestros hijos deben estar protegidas tras los muros que edifica la palabra de Dios.
El mundo puede seguir muchas filosofías y cada quien con su opinión, ¿verdad? Pero hermanos, nuestra mente está protegida por la palabra de Dios. Nuestro corazón está protegido por la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia es un lugar donde encontramos protección, donde la familia debe encontrar protección, donde la familia debe encontrar aliento. Los padres deben encontrar sabiduría para educar a sus hijos. Los hijos debemos encontrar en la iglesia del Señor un lugar donde aprendamos a vivir piadosamente. La iglesia también es un lugar de refugio. Quiero que me entiendan, no estoy hablando de el edificio, estoy hablando de la comunidad. Cuando hablamos de refugio, es cuando las personas desamparadas, sin esperanza, desposeídas, aquellos que están buscando algo que le dé razón a su vida, puedan encontrar realmente un refugio. La iglesia es un lugar donde encontramos amigos, porque amigo es más unido que un hermano, dice el proverbio. Somos hermanos en Cristo, sí, nuestra relación es de hermanos, pero nuestra comunión debe ser como la de amigos. Porque los hermanos a veces se pelean, pero los amigos, cuando se pelean, se extrañan o no. No pueden estar peleados. Por eso, hermano más unido, amigo más unido que un hermano. A veces demorábamos, cuando hay problemas en la casa, en la familia, a veces los hermanos se pelean y demoran a veces años distanciados. Pero los amigos, los que son realmente amigos, no dejan que pase el día sin que se perdonen o no. La iglesia del Señor, el pueblo de Dios, es un lugar donde encontramos refugio, donde encontramos consuelo, donde encontramos ánimo, donde encontramos palabra de aliento. Aun cuando fallamos, aun cuando nos equivocamos, aun cuando nuestro corazón puede resultar herido, la iglesia del Señor tiene que ser un lugar donde encontremos ese lugar de refugio. La iglesia, hermanos, debe ser un lugar donde nuestros niños, nuestros hijos se sientan protegidos, se sientan seguros. La iglesia del Señor debe ser un lugar donde nuestros ancianos olviden su soledad y puedan encontrarse con gente que sabe escucharlos, sabe honrarlos y sabe darles su lugar. La sociedad hoy desecha al que ya pasa los 40, 50, ya lo dan como descarte. Pero la iglesia del Señor es un lugar donde la fecha de jubilación es el día que partimos de esta tierra a la presencia de Dios. Ayer conversábamos, ¿no?, en el desayuno, hablando de, y bueno, ¿cómo llegaste al ministerio? Bueno, me jubilé y gloria a Dios porque hay más tiempo. Me jubilé en el ámbito laboral, pero todavía tengo fuerzas, todavía tengo juventud. Como dijo nuestro hermano Carlos Arón, un hombre de 95 años en la isla de Patmos, en una cueva oscura, escribió su obra cumbre, el libro de Apocalipsis. Creo que todavía no hemos llegado a esa edad, así que todavía hay espacio para hacer algo más por el Señor. Amén. Ya dije que solamente entran los justos. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, es un lugar donde solamente aquel que ha nacido de nuevo tiene parte. Hay un viejo y conocido refrán que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Y sabemos que el reino de los cielos es como un campo donde Dios sembró trigo y el enemigo también sembró cizaña. La palabra de Dios nos dice que esta ciudad está conformada o está habitada por aquellos que son justos. Todo aquel que ha nacido de nuevo
es justificado por la fe en Cristo Jesús. No necesitamos hacer nada para ganar algún favor o algún mérito para que se nos considere justos. Todo ser humano, cristiano o no cristiano, está descalificado, naturalmente hablando. Pero cuando venimos a Cristo, Él pone de su Espíritu en nosotros, nos da nueva vida, nos justifica y nos da acceso. Y somos como esos pámpanos que están unidos en la vid y lleva fruto abundante y lleva fruto permanente. No así aquellos pámpanos que no están unidos y se secan. Por eso el Señor Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Y gracias a Dios por ello, porque aún así podemos nosotros también autoevaluarnos y decir, Señor, examíname. Si encuentras fruto en mí, amén. Y si no hay fruto de arrepentimiento, la gracia de Dios todavía se extiende sobre nosotros y podemos acercarnos al Señor en arrepentimiento para ser aceptos en el amado, para recibir esa nueva vida. La iglesia del Señor está compuesta solamente por hijos, no por nietos. Dios no tiene nietos. Los que hemos nacido en una iglesia, en un hogar cristiano, nuestra primera preocupación debe ser llegar a ser hijo de Dios. No por herencia o tradición, sino realmente porque el Espíritu Santo nos ha convencido de que necesitamos la vida del Espíritu. Y esta es otra cualidad de esta iglesia, de esta ciudad. Esta ciudad es descrita como una ciudad que tiene un río que cruza por en medio de la ciudad. El libro de Ezequiel nos muestra el templo de Dios y un altar de donde brotan aguas y sale agua que sana la tierra y trae vida. Pero esta ciudad es vista como un lugar atravesado por un río. El río del Espíritu, o este río, representa la vida del Espíritu. No podemos hacer nada, no lograríamos lo que la iglesia del Señor ha hecho si no fuese por el Espíritu de Dios. Por eso es que el Señor dijo por medio de su profeta, no por espada, no por fuerza, no por tu habilidad, no por tu capacidad, sino por mi Espíritu. Y es por el Espíritu de Dios que nuestra vida puede ser transformada. Es por el Espíritu de Dios que nuestro lugar, nuestro hogar puede ser transformado. Es por el Espíritu de Dios que se puede cumplir la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es por el Espíritu Santo que podemos disfrutar la plenitud del reino de los cielos, la plenitud del reino de Dios en nuestra vida. Y no tenemos que esperar a morirnos para vivir en el reino de Dios. En las riberas de ese río se describe el árbol, que está el árbol de la vida, que da fruto los 12 meses del año y que sus hojas son para sanidad de las naciones. Hermanos, el río del Espíritu, el Espíritu Santo trae consigo vida eterna en Cristo Jesús. Trae la vida del Espíritu. Y esa vida del Espíritu trae a nuestro corazón, a nuestra alma, trae sanidad, trae plenitud de vida. Aquello que le fue prohibido al hombre por causa del pecado en el Edén, el árbol de la vida, nuevamente se tiene acceso en esta ciudad. Podemos tener acceso al árbol de la vida. Algunos discuten si era un árbol literal o no, pero eso no interesa aquí. Lo que interesa es que el significado de poder tomar de ese árbol
en el huerto del Edén implicaba una comunión permanente con Dios. El privilegio, hermanos, de poder comer, poder disfrutar de todo lo que Dios había creado sin excepción. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, le prohibió el acceso al ser humano al árbol de la vida. Y por esa razón tenemos que morir. Y digo por la misericordia y el amor de Dios, ¿qué hubiese pasado si Adán, en su estado de pecador, hubiese tomado nuevamente del árbol de vida? No habría solución al pecado. Por eso es que Dios se separó. Pero por medio de Cristo nuevamente nos vuelve al Edén. Y por medio del río de su Espíritu tenemos acceso, hermanos, al árbol de la vida. A esa comunión permanente con Dios. A ese disfrute del propósito y del plan de Dios, ese plan eterno. Aquellas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Así que hay que pagar el precio, sí, porque tenemos que doblegar nuestra carne, tenemos que renunciar a nosotros. Pero hermanos, el Evangelio jamás puede ser una carga. Es al contrario, una buena nueva en el que tenemos libertad de disfrutar ese plan original de Dios en nuestra vida. Y esto representa el río del Espíritu. Pero no solamente sanidad para nosotros que venimos de muchas naciones, es sanidad para aquellas naciones que están a nuestro alrededor, porque por medio de nosotros el Espíritu de Dios puede también alcanzar a los demás perdidos. Dios nos ha sanado para también sanar a otros. Dios nos ha libertado para anunciar que podemos ser libres en el nombre del Señor. El profeta Isaías profetizó y Cristo dijo, esta palabra se ha cumplido, porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos, anunciar las buenas nuevas de libertad. Empezamos el día de hoy leyendo esta lectura bíblica acerca de la gran comisión. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermanos, somos agentes que deben trasladar la sanidad a las naciones. Jesús les dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque Jesús vio las multitudes que estaban dispersas como ovejas sin pastor. Mire cómo está el mundo. Y si bien eso también es un tema de discusión teológica, ¿cuánto la iglesia puede mejorar el mundo? Muchos cristianos están esperando que el mundo se empeore para que Cristo venga. Otros están soñando con que la iglesia tiene que alcanzar los lugares estratégicos del poder para que acomode las cosas. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Mientras el ser humano gobierne, no hay buen pronóstico. Es necesario que Cristo venga a gobernar con los justos para que encontremos una transformación total. Sin embargo, mientras que la iglesia esté aquí, usted y yo somos sal y luz y somos llamados a reflejar el reino de Dios en el lugar donde estamos. Así no cambiemos el mundo, suficiente con que cambie nuestra familia, suficiente con que cambie que quizás nuestro grupo, nuestro barrio, no lo sé. Pero que, hermanos, haya evidencia de que el reino de Dios ha llegado. Yo no sé si necesitamos llegar a ser autoridad para hacer algo, o si solamente necesitamos ser buen vecino para cambiar la historia. Pero sea lo que sea, hermanos, somos la iglesia del Señor. Somos esa ciudad
Somos portadores de buenas nuevas. Somos agentes de transformación porque hemos sido transformados. Y el Espíritu de Dios que está en nosotros es el mismo Espíritu que transforma las vidas que están a nuestro alrededor. 12 árboles. ¿Sabe? El símbolo 12 significa plenitud, una totalidad. Significa que este fruto, esta acción es permanente, es en todo tiempo. Mire nomás el limón, que es estacional. ¿Y cuánto padecemos cuando hay escasez de limón? ¿Y por qué no padecemos cuando hay escasez de manifestación del río del Espíritu en nuestra vida? ¿Y por qué no padecemos cuando no vemos milagros y prodigios que nos describe el libro de los Hechos? Nos preocupa el precio del limón y no nos preocupa que la gloria de Dios no se evidencie en medio de la iglesia. ¿Cómo es la palabra? Poned pues vuestros ojos en las cosas de arriba y no en el precio del limón, hermano. Después será el precio de la papa, después será el precio del camote, no sé. Tantas cosas que nos preocupan, ¿verdad? Pero lo que debe preocuparnos y ocuparnos es que, hermanos, seamos nosotros testigos fieles del Señor en todo tiempo. La tercera característica de esta ciudad es que no había templo. Una ciudad santa que no tiene templo. Suena extraño, pero sabe una cosa, no es extraño para aquel que está en la presencia de Dios. Emmanuel es uno de los títulos de Cristo, que significa Dios habita en medio de su pueblo. Usted y yo somos templo de Dios. No necesitamos un edificio para contener a Dios. Dios está en cada uno de nosotros. Por lo tanto, esta ciudad, la iglesia de Cristo, no necesita un recinto religioso, un recinto sagrado, porque todo está consagrado para Dios. Nosotros como iglesia somos el templo de Dios. Todo de nosotros es santo. No solamente el día domingo que venimos al culto, no solamente el domingo es el día del Señor. Con esto terminamos definitivamente la discusión teológica, que guardar el sábado, guardar el domingo, que en la mañana, en la tarde, todos los días son santos porque el Señor es santo y nosotros somos santos para Él. Porque todo nuestro tiempo no necesitamos templo. Es bonito estar en un lugar así, pero esto no nos limita a la iglesia. La iglesia puede estar en un recinto hermoso como puede estar en medio de la calle, en medio de la nada, y sigue siendo la iglesia y sigue siendo santa. Podemos estar en un lugar dedicado exclusivamente para oración y servicio a Dios, pero también, hermanos, podemos estar aún en los lugares más pecaminosos. Pero no para ser arrastrados por el pecado, sino para que la gracia de Dios sobreabunde aún en medio de ese pecado abundante. Somos llamados a esto. Toda la ciudad es santa. No hay un límite. En el templo físico estaba delimitado el patio para todo el mundo, el lugar santo solamente para el atrio estaba reservado solamente para los varones israelitas. Las damas se tenían que quedar afuera, imagínense. Los extranjeros, más lejos todavía. El lugar santo solo para los sacerdotes de Dios. Y el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía hacer una visita de algunos minutos una sola vez al año. Y ese era el lugar más santo. Y a veces pretendemos nosotros también tener en nuestra vida, en nuestro corazón también. Tenemos en nuestro corazón un lugar para el Señor, un chiquitito, un cuartito chiquito que es el lugar santísimo, que lo ponemos en uso a veces solamente cuando estamos en la hora del culto. Pero después tenemos el lugar santo y también tenemos el lugar profano, ¿no? Donde guardamos raíces de amargura, donde guardamos a veces pensamientos que no son de Dios. Guardamos tantas cosas
porque nuestro corazón es fuente de todo lo que hablamos y todo lo que decimos. Sin embargo, Dios nos ve como una ciudad donde todo lugar es santo. Dios nos ve a cada uno de nosotros como hombres y mujeres cuya vida es santa en todo tiempo, 24/7. Consagrados al Señor. Por lo tanto, la iglesia no es esquizofrénica o bipolar para decir mi vida cristiana y mi vida secular. No tenemos límite para el templo del Señor. Así que como nos comportamos aquí, también nos comportamos fuera. Amén. Toda la ciudad es santa. Y por último, no hay necesidad de luz, porque Cristo es su lumbrera. La Biblia dice que Dios es luz y todo el que es de Él anda en la luz. Hermanos, podemos vivir a la luz de Cristo y debemos vivir en la luz. Hay un canto bastante antiguo, es mayor que yo, tiene más años que yo. Su título original es Stepping in the Light, caminando, andando en la luz. Y muchos y seguramente le hemos cantado. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro siempre en la luz. Hermanos, Dios nos ve como un ejército que camina a la luz de Cristo. Vivimos en la luz. No hay tinieblas en nosotros, no debe haber tinieblas en nosotros, porque Dios es luz. Y además usted y yo somos portadores de la luz de Cristo. Por eso es que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, que vuestra luz alumbre para que los hombres glorifiquen a Dios. Usted y yo somos responsables si la gente glorifica a Dios o maldice a Dios. Pero Dios nos ve, como dijo algún maestro de la Biblia, Dios nos ve como focos de 500 watts. Portadores de una luz divina, de la luz de Cristo, que no se compara, hermanos, con nada ni nadie. Esa luz de Cristo es la que debe alumbrar todo a nuestro alrededor. Continuamos. Hermanos, esta ciudad está siendo edificada. ¿Y cómo evidenciamos la luz? ¿Cómo evidenciamos que somos de Cristo? ¿Cómo, hermanos, evidenciamos la vida del Espíritu? Ahí en esa imagen hay unos ejemplos. ¿De qué manera usted y yo podemos ser luz? ¿De qué manera usted y yo podemos ser sal? ¿De qué manera usted y yo podemos llevar la santidad de Dios, la gloria de Dios a los lugares donde, hermanos, hay tanta hambre y tanta necesidad? Es bonito reunirnos en el templo. Y creo que es la segunda alegría más grande de un pastor, ver que los hermanos lleguen al culto. Qué bonito que estemos reunidos. Pero ¿sabe qué es lo más bonito a los ojos de Dios? Que no solamente estemos reunidos, sino que estemos en todo lugar donde vayamos, llevando la presencia de Dios con nosotros. Hay muchas formas de servir a Dios. Mateo 25 nos describe qué frutos debemos nosotros evidenciar. Y como iglesia debemos preguntarnos, ¿estamos alcanzando agua al sediento? ¿Estamos vistiendo al desnudo? ¿Estamos visitando al enfermo? ¿Estamos yendo a dar ánimos a aquel que está preso? Todo lo que hagamos a uno de estos pequeños, dice el Señor, a mí me lo han hecho. Es hermoso ver a la iglesia del Señor reunida aquí, pero es más hermoso ver a la iglesia del Señor lavando los pies de los demás. Es más hermoso. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Los que han caminado por la serranía saben lo que es una caminata larga.
los que han estado en la misión, los que han estado en los lugares donde realmente el pecado ha tenido cautivos a los muertos espirituales, realmente es terrible. Pero ante los ojos de Dios, qué hermoso es ver que aunque hagamos poquito, estemos, hermanos, sirviendo al Señor y dándole honra y gloria a Él. Hermanos, esa es la ciudad que Dios ve. Una ciudad amurallada, una ciudad que tiene límites, una ciudad que nada inmundo entra, sino que es santa. Pero una ciudad cuyo río de vida fluye para dar vida. Y una ciudad donde la presencia de Dios desborda. Y una ciudad donde la luz de Cristo es inagotable. Eso, hermanos, somos como iglesia del Señor. Amén. Quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor.